Hoy vamos a hablar de la Guerra de las Malvinas, el último conflicto entre dos aliados de Estados Unidos que pudo cambiar un poco el mapa de Gran Bretaña, pero especialmente el de Inglaterra. Vamos a hablar de las Malvinas con un especialista asturiano, nuestro amigo David Díaz Cabo, y después hablaremos los tres juntos con José María también sobre la guerra en Ucrania y la situación del frente en Bakhmut. La Guerra de las Malvinas. Qué mejor que un buen libro para conocer este conflicto que marcó una década para gran parte de los argentinos, ¿no? Fue, digamos, su bautizo de sangre. Sí. Y también, en el fondo, para la gente que ahora rondamos los 50 años, más o menos, por ahí, que a los aficionados a la historia militar fue la guerra que vivimos casi más cercana. Yo me acuerdo de pequeño de ver cosas de la guerra, de la maga de Thatcher, Gibraltar español, y que se unía todo Y después, cuando ya me llegó este libro hace tiempo ya a mi casa, Malvinas 1982, crónica del conflicto del Atlántico Sur, uno de los pocos libros, o casi el único libro escrito en español o en España, que se dedica solo al tema militar, sin meterse mucho en la parte política, sino solamente el día a día de los combates por las Islas Falklands o las Malvinas de toda la vida. Y qué mejor que traer a David, que es amigo del canal, ya lo conocéis muchos, pero sobre todo es asturiano y es el autor de este libro que os recomiendo, publicado por HRM Ediciones. Por lo tanto, estamos en mayo, que justo estamos ahí en el aniversario un poco de la fase terrestre de esta guerra, y vamos a hablar un poco de geopolítica. Esto es Juego de Tronos, Juego de Poderes, mejor dicho, y vamos a hablar de la lucha entre los británicos y los argentinos por la posesión de las Islas Malvinas, que yo siempre bromeo, las Malvinas españolas, ¿no? Ya, sí. Ni para ti ni para mí, que vuelvan a su verdadero propietario, sí, que era España, porque cuando España llegó allí no había nadie, por lo tanto, por derecho internacional es nuestro, sin duda ninguno. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Bueno, un placer estar aquí contigo y con todos los que nos siguen. Y bueno, sí, este fue mi segundo libro. Estamos ahora en mayo, es el 41 aniversario, hace 41 años de la Guerra de las Malvinas. La gente que tenemos de 40 años en adelante lo vivimos en primera persona. Los de ahí para atrás no, porque no tendrían conciencia de ello, pero los demás fue seguramente la primera guerra donde veías día a día, con un día de retraso, veías imágenes, pocas obviamente, pero se veían imágenes de corresponsales de guerra, bombardeos, los Harrier, los argentinos, veías algún hundimiento casi en directo. Después ya vino la guerra del Golfo y ya las guerras cambiaron para el tema periodístico. Y sí, las Malvinas pues fue un enfrentamiento donde dos ejércitos occidentales de entrenamiento occidental, Argentina usaba técnicas y tácticas de la OTAN y el Reino Unido obviamente era una parte primordial de la OTAN, y los dos eran aliados de los Estados Unidos. Sí, de hecho la equipación que es casi completamente americana, sí, o de origen alemán, con elementos españoles. Incluso también. El armamento era compartido, usaban los mismos fusiles de asalto, usaban las mismas ametralladoras, muchísimas cosas eran comunes y era casi todo armamento occidental. Argentina tiene dos destructores ingleses. Por ejemplo, sí, iguales que los propios británicos que fueron contra ellos. Eso, sí, eran destructores tipo 42. Y bueno, la guerra estalla en el año... Ya desde 1955 Argentina tenía planes para... Después hablamos un poco de la historia de Malvinas y por qué por Tordesillas seguiría siendo española. Incluso de la guerra de las Malvinas entre España e Inglaterra. En también la hubo. No llegó a ser un conflicto... Mandó ahí unos barcos y se marchó. Eso es. Fue un poco una operación de guerra psicológica. Pero ya desde el año 55 Argentina ya había trazado un plan para invadir las Malvinas o recuperar las Malvinas. En el 77 trazan otro plan, que es lo realiza el almirante Anaya, que coincide que en el año 81 el almirante Anaya es parte de un triunvirato, que era la junta militar, hubo 3 juntas militares, la última fue en el 81 y es la que llega Galtieri, que era el presidente, representaba tierra, la armada la representaba Anaya y el ejército del aire lo representaba Lamy Dozo. Anaya es el que había trazado el plan para recuperar Malvinas y era el principal defensor de esa opción. Galtieri
no es que lo apoyara mucho, y Lamy Dozo, que era el del aire, estaba en contra o era el que con más frialdad veía meterse en ese conflicto. Argentina estaba inmersa en un montón de problemas sociales. Estaban los montoneros. Los montoneros, había terrorismo, había problemas sociales, hablamos crisis también en Argentina, y una manera como todos los gobiernos, o muchas veces a lo largo de la historia, los gobernantes, pues vamos a dar pan y circo, vamos a buscar algo con el que el pueblo esté entretenido, vamos a sacarnos de la manga una guerra. Y invaden o recuperan las Malvinas con un desembarco, la Operación Rosario, el 2 de abril del año 82. Se llamó Operación Rosario precisamente porque las tropas españolas que defendieron Buenos Aires en 1806 contra la invasión de los ingleses, donde se echó a los ingleses de Argentina, de Buenos Aires. Sí, la batalla de Buenos Aires. La batalla de Buenos Aires, pues ellos se habían, ¿cómo se dice? Encomendado a la Virgen del Rosario. Por eso llamaron Operación Rosario. Esto muy hay que curioso. recordar que la Virgen del Rosario es importante por el tema de que en la batalla de Lepanto también los cristianos rezaron por primera vez el Rosario. Eso y pues a partir de ese momento se une mucho a sobre cualquier todo elemento. A los objetos españoles. Se puede decir. Y también el culto, que es a María Auxiliadora. Son dos cultos que vienen de Lepanto, y los dos son eso lo desconocía, no, tan atrás ya no llegó, ahí está. Y bueno, ellos recuperan las islas, y ellos lo que piensan es que el Reino Unido no va... Malvinas está a 12.000 kilómetros del Reino Unido, nadie piensa que van a enviar allí los británicos nada. Y Thatcher, 2 días antes de la operación militar argentina, reciben informes ya, el 31 de marzo ya reciben informes de que hay una operación en marcha argentina, y el gabinete británico, cuando ya el 2 de abril se da ya la operación, se concluye y se conquistan las islas. Pero antes de avanzar con la parte militar, dime. ¿De dónde reciben informes? Porque esto es muy importante. Estamos hablando de que Argentina es aliada de Estados Unidos. Bueno, tenía su servicio secreto. Propio, pero también de filtro... No tanto, no. El filtro norteamericano no fue ahí. Aunque Estados Unidos ya sabía de qué iba el tema, y ellos tenían... incluso el Reino Unido llegó a tener... enganchadas las máquinas de cifrado, las tenía interferidas las máquinas de cifrado argentinas. Porque compraron a la fábrica suiza que les vendió a los argentinos sus máquinas de cifra. Los suizos, como siempre en la vida, se vendieron al mejor postor y les vendieron hay una operación que se llama Operación Rubicón, que recomiendo a la gente que se informe, que lo busque por internet. Bueno, de hecho tengo yo un programa sobre esa Operación Rubicón, que es cómo la CIA compró una empresa de máquinas de cifrado. Eso también. Que después vendió a todo el mundo, a los países occidentales. Y los países occidentales pensaban que estaba todo encriptado, pero Estados Unidos abría la puerta. En este caso los suizos no eran de Rubicon, era una factoría independiente, pero aún así vendieron a los británicos, les vendieron los códigos. De todas maneras, ellos ya se lo suponían, tenían servicios secretos. Los británicos, en este caso no tiene que ver Estados Unidos. Estados Unidos, la posición que adopta Estados Unidos no quiere que haya una guerra entre dos aliados de los suyos. De aquella está allí Ronald Reagan. Ronald Reagan le interesa a Argentina, iba a ser el país, digamos, que encabezaría su política exterior en Hispanoamérica, y a él no le interesaba esto que había ocurrido. Lo que pasa es que Estados Unidos no apoya militarmente a Argentina. Argentina sí pensó que Estados Unidos le va a apoyar militarmente, y apoya militarmente muy poco, que son unos misiles y poco más lo que les facilita a los británicos. Thatcher no está muy contenta con la poca ayuda que le da Reagan, y políticamente Reagan intenta arreglar la situación con 2 planes de paz que intenta mover con un general, el ministro de Asuntos Exteriores, Haig, la intenta mover, y las 2 veces salen mal, sobre todo por la negativa del Reino Unido a aceptar los planes de paz. El primer plan de paz era que Estados Unidos iba a hacer cargo de las Malvinas como de manera interina, con una administración compartida entre Argentina y el Reino Unido. Y eso iría a la ONU, y la ONU es la que decidiría, porque realmente Malvinas desde 1960 estaba bajo el mandato de la ONU de descolonización. Claro. Está considerado una colonia y se tendría que descolonizar. El Reino Unido rechaza ese plan de paz, y el siguiente viene entre Perú y Estados Unidos, que proponen otro plan de paz, donde en vez de estar
Argentina y el Reino Unido administrándolo conjuntamente serían, pues creo que era Brasil, Perú y Estados Unidos, iban a administrar las Malvinas y lo mismo, iría a la ONU y se descolonizaría como se pudiera ir haciendo. Ahí Inglaterra, Argentina lo acepta y el Reino Unido no dice nada, y el 2 de mayo, porque ese plan se presenta casi el 2 de mayo, pues el 2 de mayo da la orden de hundir el Belgrano. Y después de hundir el Belgrano, Thatcher acepta el plan de paz. En ese caso, claro, Argentina se niega bueno, es una jugada no maestra, pero es una jugada bastante diabólica de Thatcher. A veces ese juego de hacer algo justo antes de negociar la paz puede ser para que no se negocie, que es lo que pudo ser que es lo que buscó Thatcher o para en este generar caso. Una posición de fuerza en la negociación. Thatcher en este caso no buscaba posición de fuerza, no le interesaba ese plan de paz, porque a Thatcher, cuando estalla la guerra, todo su gobierno es favorable a ceder a Argentina las Malvinas, a no entrar en guerra, excepto un almirante que le asegura que pueden retomar las islas y ella, que es lo que ella realmente quiere, porque era la única de su gobierno que quería retomar las islas, acepta la proposición del almirante y lanzan una flota allí. Nadie se esperaba que a 12.000 kilómetros puedas enviar una flota, y sin embargo lo consiguen hacer. Y después la guerra, sin entrar mucho en ella. Por ejemplo, en eso cuando hablas de la flota, ¿no? Sí. Los argentinos estamos en un momento en el que había debate incluso en el Reino Unido sobre si los portaaviones iban a estar en mantenimiento, si iban a desechar, y en parte era una de las bazas que estaban usando los argentinos. No van a llegar, no van a tener preparados los portaaviones, no van a mandarlos hasta aquí. De hecho, contaron también con esa opción de los barcos de transporte de Harrier, que eran barcos mercantes convertidos. Convertibles. Bueno, realmente es que la OTAN, la Armada Británica estaba en una reestructuración, porque su papel en la OTAN era luchar en el flanco norte de Noruega con la Armada y la brecha Hugh entre Islandia y el Reino Unido. Y entonces no necesitaban ya portaaviones ni nada de eso, con que se quedaran con un portaaeronaves, que era lo que tenían previsto, que era algo similar, el Invencible, que al final va a la guerra, y el otro lo estaban desmantelando. De hecho, creo que el Hermes ya había planes para mandarlo a la India. Sí, y si los argentinos hubieran esperado 2 meses más, eso se hubieran quedado. Y otro portaaviones lo compraba Australia. Pero si Argentina, el tema es que Argentina no esperaba tener que luchar. Argentina lo primero que envía a las islas son tropas de guarnición para dejar allí una pequeña guarnición y ya está. Controlar a los kelpers, a los habitantes de las islas, y ya está, no buscaba nada más. Lo que pasa es que al final se encuentran que los británicos vienen. Ellos no esperaban que los británicos vinieran. Por eso Argentina ni siquiera había comprado, todos los Exocet que había comprado no habían llegado, solo llegaron 5 Exocet de 14. Y de los 14 aviones que lanzaban el Exocet, que era el modelo Super Tender, solo habían llegado 5, no los 14 que tenían que llegar. Argentina no esperaba que, si esperas 2, 3 meses o 6 meses, pues a lo mejor le hubiera ido mejor a Argentina. Pero también es verdad que el Reino Unido hubiera tenido más tiempo y hubiera estado sobre aviso y tenía otro tipo de armas que en esa época no estaban, pero unos misiles antiaéreos que funcionaron muy bien en la guerra. Tenía pocos en la guerra, pero después, si hubieras pasado un año, tendrías más. Siempre me llamó la atención que Francia, siendo como son los franceses, que suspendieron el envío de Exocet a Argentina. Bueno, entre comillas. ¿Lo suspendieron o no? Sí, lo suspendieron. Sí, pero a Perú le vendieron Exocet bajo manga, que sabían que iban para Argentina. Lo que pasa es que el Reino Unido se enteró de ese chanchullo y intentó, llamaron a Mitterrand, que era el que estaba en aquella época Thatcher, le dio un ultimátum y le dijo que si iba a seguir con ese envío de armas a Francia, a Argentina, en este caso era Perú, pero era para Argentina, iba a enviar unos comandos al puerto de Toulon a Francia a tomar el barco. Al final no hizo falta porque Mitterrand se negó al envío. Estamos viendo, David, que es que aliados, ¿no? Los dos de la OTAN, los dos de la Unión Europea en aquel momento, que los intereses de cada país chocaban. España, entre comillas, ayudamos a Argentina también. Detuvimos sin querer a los comandos de Gibraltar, a los comandos argentinos que venían a volar un barco en Gibraltar. Y los detuvieron el día anterior, eran unos buzos de combate como los italianos, iban a ir nadando adentro de Gibraltar y poner unas minas a una fragata que había allí. ¿Nos ayudamos a Inglaterra?
En ese caso ayudamos porque España siempre... Pero sin querer. O sea, esta vez fue sin querer. Eso fue La unos policías policía- que pensaban que eran narcotraficantes. La policía o algo española así. pensó que eran narcotraficantes por el nivel de vida que estaban llevando en la Costa del Sol. Bueno, en la costa de Cádiz. Y cuando los detuvieron, el policía, los otros se identificaron, dijeron lo que eran y el policía dijo, hombre, si llegamos a ver que era para esto, nos detenemos. Claro, Bueno, España, claro, hay que recordar pero- claro, que la España bueno, esta tío. era la España casi de la verja. Donde estaba sí, la claro. verja de Gibraltar. Sí, Es decir, sí, estábamos sí, en el sí. momento Sí, en que la ahora, relación... ahora nos hemos acostumbrado un poco a Claro, que claro, pero Gibraltar España está ahí y claro. tal, y nos han conseguido meter en casi que Gibraltar pues, no es nuestro y que hay que aguantarse. ¿no? Estuvo, Ahí los está. más jóvenes no lo sabéis, pero Gibraltar estuvo con una verja años y años. Os cuento una anécdota Sí. que me pasó a mí en el cole con esto de las Malvinas. Sí. Cuando yo iba, bueno, si quieres lo cuento ahora. Cuenta, sí, sí. A ver, yo de aquella iba a sexto de GB. Y bueno, para mí estas cosas de las armadas y los barcos y la guerra mundial y todo Te ya me gustaba. gustaba mucho y tal. Y entonces, claro, yo cuando vi que empezaba todo aquello, pues me puse ya las pilas y empecé a comprar todos los periódicos, pero los periódicos nacionales. Y compraba el ABC, porque el ABC toda la vida traía unas buenas fotos. Sí. Y las portadas del ABC, me acuerdo de la portada eran muy grandes. del Invencible, y tal, que tomaba toda la portada y tal. Bueno, y empecé a recortar fotos y a recortar noticias, porque que ya no había otra cosa, no había internet, no había nada, la televisión nada más que daba un minuto de vez en cuando. Y entonces, estando en clase de sociales de la EGB, de sexto, me acuerdo que mandaban a hacer trabajos de no sé qué y tal, y yo, profe, yo puedo hacer un trabajo de la Guerra de las Malvinas y tal. Bueno, vale, pues hazlo, venga y tal. Y entonces empecé a comprar folios de estos de tamaño sábana y tal, Sí. Entonces hice como un periódico yo con De la todo, Guerra de las Malvinas. Iba poniendo, o sea, las fotos las pegaba y luego ponía yo debajo Los textos. Sí, bueno, textos que me parecían a mí, Sí. de las cosas que iba yo sacando, de Y te la- pusieron la un tesora cero. y tal. No me acuerdo dónde pusieron. Bueno, nada, pero bueno, que fue una cosa. Otra gente no sé de qué los hacía. Muy mal no fue que después fue profesor de historia. Sí, acabaste de profesor de historia. bueno, no, pero eso y, no luego, significa nada. y luego además yo de aquella tenía la armada de los barcos de Tente. Ah, bueno, toda, sí. completa. Yo también tuve alguno. Entonces, Yo era pobre, era proletario. Entonces yo viendo las fotos, pues los desarmé y los volví a reconstruir imitando pues, los portaaviones ingleses, británico. los destructores ¿Y hiciste el argentinos, carguero portahelicópteros? el crucero, no, ese no. Ese no. El crucero Belgrano, luego, pero Pues- tenía lanchas de desembarco también y ponía unos cojines en el suelo de la salita. O sea, hiciste la Guerra de las Malvinas con Tente. Sí, Sí, y sí. ponía unos cojines en el suelo, que eran las islas, y en la alfombra era el mar. Pues mira, Entonces curioso. venían los barcos ingleses y luego pasaban los aviones argentinos, así, entre los dos cojines, así. Yo era más modesto, pero también jugué Yo a jugaba la eso Guerra de también, las Malvinas. Yo también jugaba con otras El cosas. estrecho de San Carlos era entre dos cojines, el estrecho de San El Carlos. estrecho- Y por ahí pasaban Los aviones argentinos y los Ah, barcos. Ya entendéis todo de todas estas. Efectivamente, Ya ya. lo entendéis. Ahí Pues, está. ya para pasar ya al siguiente punto Sí. y unir puntos, el papel de la URSS en esta guerra, Bueno, ¿hubo filtraciones o sí, comunicación? La URSS, bueno, Estados Unidos sí pasó imágenes satélites al Reino Unido, es Sí, lo que eso le que pasó sabía. algo de inteligencia, y la URSS se alió, no se alió, sino que como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y entonces se ofreció a Argentina para... Ellos estaban con sus barcos pesqueros, incluso algún submarino nuclear estuvo en la zona vigilando, pero no participando en la guerra, pero a Argentina les ofrecieron enviarles inteligencia electrónica, bueno, sobre todo fotografías de satélites. No les enviaban la foto, sino que les decían las coordenadas, porque ellos no querían, Argentina sabían que era aliado de Estados Unidos, dice, este tío le mando la fotografía del portaaviones y ya ven, se lo da a los americanos y ya ven la resolución de La mis calidad, cámaras, claro, la calidad de mi tecnología. Entonces lo que le hacía a los argentinos era, con 24 horas de retraso, les enviaban a través de la embajada soviética en Buenos Aires, les enviaba las coordenadas donde estaba la flota cada día. Y gracias a eso los argentinos planificaron un par de misiones contra los portaaviones que casi llegan a ellos, pero bueno, no llegaron. Sí, sí. Pues ahora pasamos de Sí. la URSS en el Atlántico Sur A y nos Rusia. vamos a Rusia en el siglo XXI, ¿no? Sí, al heredero. Podríamos hacer una preguntina para... Es que no vamos a tener tiempo, ya Ahora, lo preguntaste único mucho. que ¿Tuvo Argentina en algún momento alguna posibilidad real de ganar la guerra? Sí. Lo dijo que sí. Sí, tuvo el Argentina. Realmente la guerra, al fin de cuentas, ahí estuvieron muy igualados. Aunque nos parezca muy diferente, en fuerza estuvieron muy igualados y simplemente ahí la suerte
se decantó por el lado de los británicos. Cuando desembarcan ya es más difícil que les echen de allí, pero antes de desembarcar, en cualquier momento que cualquiera de los ataques aéreos argentinos hubiera hundido un buque principal, uno de los dos portaaviones, se acabó. Hubo muchos ataques, hubo 2 oportunidades de hundirlo, las 2 veces fallaron el misil Exocet porque se desenganchó y enganchó otro buque y otro se perdió. Si llegan a haber enganchado a los portaaviones, hunden con hundir un solo portaaviones. Enganchó la fragata porque la fragata se cruzó. Eso, sí. Bueno, no se cruzó, fue con el chaff y se fue. Pero quiero decir, sí podría haberse, pero la suerte estuvo del lado británico. El que quiera conocer esto en profundidad, como no tenemos tiempo a todo, tenemos David Díaz Cabo y Francisco García Campa, que soy yo, en internet, 2 programas sobre las Malvinas. Que en el canal de Belunartis. Muy profundo, y si no, el libro que tenéis aquí delante en mis manos, que es el libro de David. Pues Malvinas 1982, HR Mediciones, y aprender sobre la parte militar de este conflicto. Pues nos vamos ahora a Ucrania y estamos centrados un poco en la semana después del Día de la Victoria, el desfile de un solo carro de combate, que es un poco llamativo, ¿no? Es el T-34, que, bueno, simbólico, ¿no? del ejército. No vamos a entrar ahí, porque yo creo que hay mucho que contar y muchas historias. Vamos a ir un poco a lo que está sucediendo estos últimos días, ¿no? Es decir, no podemos decir nada porque la niebla de la guerra, cualquier cosa puede cambiar en poco tiempo, pero sí estamos viendo, ¿no?, que un comienzo o una ruptura del frente en la zona del Donbass, exactamente en Lugansk, en la zona de Bakhmut. Ahí es un lugar que llevamos hablando de él mucho tiempo, aquí en el canal Juegos de Poder desde su comienzo, y podemos un poco, José María, hablar de esa operación mini Urano, que llamo yo, a eso que ya habíamos hablado, que es volver a Stalingrado. Explica un poquitín el concepto. A ver, yo creo que esa operación ya está en marcha, pero bueno, claro, había que ponernos un poco en antecedentes. Cuando el 6º Ejército alemán intentó tomar a toda costa Stalingrado, llegó a hacerlo en un 90%. Igual que los rusos ahora han llegado a hacer con Bakhmut, tomaron un 90%. Pero claro, se concentró tanto en ese objetivo y acumuló tantas fuerzas allí que ellos solos, sin darse cuenta, se terminaron metiendo en una trampa. Pero bueno, la trampa tenían que tenderla al enemigo y la trampa la tenían los rusos. Entonces los rusos durante meses planificaron una acción envolvente por el norte y por el sur de la ciudad, que amenazando los flancos más débiles de aquel 6º Ejército alemán, que los guardaban tropas de segunda fila, tropas rumanas e italianas, bien, pues por ahí rompieron el frente y atraparon a todo el ejército entero que intentaba tomar la ciudad. Y entonces esa fue la gran tragedia del 6º Ejército alemán en Stalingrado. Claro, esto estamos hablando de que no va a ser un Urano a nivel de ejércitos como este tal, sino a nivel de brigadas, de lo que tienen desplegado allí, batallones. Efectivamente, sí, no, claro, es que la ciudad no es la misma. La escala es pequeña. La ciudad es 10 veces más pequeña. El número de tropas es también 10 veces o 20 veces menor. El escenario geográfico es mucho más pequeño también, pero bueno, el esquema podría ser el mismo. ¿Y qué ocurre? Que bueno, bien, todo esto está en proceso. Sí. Estamos viendo el inicio, estamos viendo que parece que Ucrania está intentando una operación mini Urano. No sabemos cómo va a terminar. O si se desarrolla como estábamos viendo hoy, claro, el avance puede pararse, retroceder con una contraofensiva. O buscar profundidad. También los rusos no lo sabemos. Pueden reaccionar, o también los rusos, si ven que la situación es realmente crítica, escapar de sus posiciones, replegarse. Porque claro, la operación Urano auténtica de la Segunda Guerra Mundial fue tan súbita y de tan gran alcance que los alemanes no les dio tiempo duró menos de 6 días. Sí, la operación fue corta. No les dio tiempo a retroceder. Además, ya no tenían casi medios de transporte ni materiales con los que escapar. Aparte de que Hitler les dio la orden de no moverse. Eso fue lo peor también. Ahí, por ejemplo, en el tema de esta ciudad, ¿no? Claro, la convirtieron en símbolo, ¿no? Sí. Pero yo hablando con Pastrana, que hizo un libro que es conocido del frente soviético, él habla, y es cierto que yo creo que tiene razón, que la gente se obsesiona con los nombres de ciudades, ¿no? Tomar tal ciudad, tomar tal, pero las grandes derrotas a los ejércitos es embolsar ejércitos. Claro, si al final en Bakhmut consiguen embolsar a 10.000 soldados rusos, que a lo mejor no lo consiguen, porque lo lógico es lo que tú dices, que haya una estampida antes del cierre, pero si por algo
el factor sorpresa, o que no pueden escapar porque no les dejan, o lo que sea, Sí. consiguen un embolsamiento, eso sí que va a producir un daño más grande, ¿no? Ucrania ha intentado dos embolsamientos ya, el de Kherson y la otra ofensiva. No salieron porque, Bueno, a ver, no el es de tan Gerson, fácil. yo tengo mi teoría de por qué no salió, que es una teoría política, más puede que ser militar. también, pero bueno, que ellos la intención sí, la han se vio, tenido sí, de dos y no han salido Bueno, por lo que sea. incluso, aunque quiero decir que no, lo que voy yo es que no es tan sencillo cerrar los embolsamientos. Claro. Es a lo que voy, que es en la teoría es muy fácil. En la Segunda Guerra Mundial el que hablamos de Urano pues salió bien porque también los medios de transporte que tenían los alemanes cercados eran mínimos y la situación climatológica y ellos estaban bastante mecanizados puntualmente en aquel lugar, los soviéticos. Aquí pues habrá que verlo y que el terreno se lo permita, hecho, habrá que verlo. Es que Hitler en ningún momento jamás contempló abandonar Stalingrado, aunque no les iba a dejar salir, ni nunca les dejó. Claro, si no autoriza la retirada, desde luego, y el avance sigue, pueden embolsar a la gente. De hecho, Stalingrado no se declaró fortaleza porque fue posterior ese concepto, pero sí que fue un concepto que Alemania falló o fracasó mucho por el concepto de posiciones móviles que impedían la retirada. Bueno, la idea que estamos viendo es que esa contraofensiva, esa ofensiva ucraniana que se planteaba a gran escala, está comenzando a pequeña escala. ¿Por qué? Porque en la vida, David, que tú en el ejército hay que probar las cosas antes, ¿no? Claro. Bueno, sí, también puede ser. Y aquí porque están aprovechando la ocasión. En este caso en Bakhmut, lo hablábamos, creo que lo hablasteis vosotros o lo hablé yo con vosotros en un programa, habíamos hablado que cuando tú consigues una atracción, un desgaste tan grande al enemigo, ellos han estado centrados en llegar para el 9 de mayo tomar esa ciudad. En cuanto ese objetivo ya no lo has conseguido, ha pasado esa fecha, tú te relajas también. Es como todo, ya ha pasado el examen, ya me relajo, ya esto ya no lo voy a hacer, ya no. Tú te relajas, quedas débil y ellos se han desgastado mucho los rusos ahí. No sabemos la cantidad, pero tienen que haber desgastado. Cuando están cediendo ahora es porque se han desgastado. Y ahora Ucrania está aprovechando, seguramente con pocos refuerzos. No creo que tengan... No creo que tengan... Esto Ucrania lo está haciendo con fuerzas limitadas. De hecho, en el brazo sur decían que avanzaban con un carro nada más. Yo vi un carro... Sí, avanzaba el tercer batallón de asalto Azov, que los Azov son buenos y baratos también. Pero bueno, apoyado por un solo carro, en teoría. Yo lo vi más. Yo las imágenes de vídeo que vi... Creo que el T-34 del desfile van a mandarlo para ese flanco y ya queda igualado. Pero estamos viendo eso, que avanza con un carro de combate y huyen las tropas rusas de defensa. Si por algo organizan 6 carros de combate o una compañía que son 8, ¿no? Sí, es una compañía, en ese caso son 8 o 9 en esa zona. Una pregunta, José María, hablando de lo que él comentaba de la atrición, ¿no? Sí. Estas últimas semanas Prigozhin está todo el día hablando de esto, ¿no? Sí. ¿Podéis un poco resumir a la gente qué pasó esta semana con Prigozhin y sus quejas? A Prigozhin le tenían encomendado tomar Bakhmut y él, faltando 3 días para el 9 de mayo, ya vio que no lo iba a conseguir y no lo iba a conseguir. Bakhmut no va a ser tomado ya. Entonces él empezó a descargar responsabilidades y a quejarse de que no le daban munición, de que no le daban munición. No le daban munición. Yo creo que puede que tenga razón en que no le daban munición. ¿Por qué? Porque él mantiene un enfrentamiento abierto y descarnado con la cúpula del ejército, con el ministro de Defensa y con el jefe del Estado, Shoigu, y con el jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Y yo ya dije desde el primer día que eso se puso de relieve. El ejército es capaz de hacer lo que sea porque Wagner no se lleve los laureles y la gloria de tomar Bakhmut. Y prefieren que Bakhmut quede sin tomar antes que sea Prigozhin el que se lleve la palma. Y eso me da la impresión de que es lo que ha sucedido. Entonces, ¿le han dejado puntualmente o en los momentos claves sin munición? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Claro, ahí es que en esa batalla el uso de munición es muy intensivo, porque además los rusos no saben hacer otra cosa más que aplastar un objetivo por la fuerza del fuego, no hacen maniobra, o sea, ellos es cataplof, descargar la tonelada de munición por minuto. Pero cada vez tiene menos y menos. Y la han intentado de todo, han artillería, digamos, convencional, artillería de campaña, bombardeos aéreos, bombas incendiarias, termobáricas, las espantosas termobáricas y bombas de fósforo blanco. Termita, dicen. Termita. Bueno, da igual. Es incendiario. Y nada ha servido. Y entonces ya llegado ese punto, Prigozhin se plantó, ya veía que el 9 de mayo estaba ahí y que no lo iban a conseguir, y entonces empezó a descargar culpas,
y a insultar y a repartir... No, incluso ayer dijo que, bueno, si esto que está pasando en Bakhmut no es nada, ven tú aquí. Claro, sí, ha llamado a Shoigu para que vaya a resolverlo. Esto es, sí. Y además, a ver, él está, como tú dices, José María, yo creo que Prigozhin, lo que dices, 3 días o 4 antes de la fecha límite, vio que no lo voy a conseguir y voy a intentar salvar voy a lanzar mis salvavidas. Lo que pasa es que no sé si la manera que lo está haciendo es la más elegante del mundo. Bueno, es que el elegante no es. También es verdad que hay que ver también... Pero tiene que intentar quedar bien con el jefe y no está quedando muy bien con Sí Putin. y no. A ver, según un amigo, López Guerrero, que vivió 10 años en Moscú y 15 y 25 años en Ucrania, es periodista de agencia EFE y tal, él dice que lo que está haciendo Prigozhin no es quedar bien con Putin, sino querer quitarle el puesto. Es decir, digamos, en la lucha de poder interno que pueda haber en Rusia, ahora que Putin pierda, él, para el pueblo, tiene una imagen del que se moja por sus soldados, el que está en primera línea luchando, mientras que Shoigu está en un despacho en Moscú, no va a los funerales de los soldados. Entonces, claro, si sobrevive, primero... Claro, es que se está arriesgando a caer por una ventana. No, es balcón, ese es el problema. O plutonio. Ahí hay que tener mucho cuidado con los políticos que podemos ver aquí en España, que puedes hablar gratis y no pasa nada. En Rusia no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que y ahora tener mucho está cuidado. Algo mucho más grave, yo creo. Ahora ya, con estas últimas declaraciones, está echando a la población rusa encima de las autoridades militares. Porque él dice que sus hombres son lo mejor del mundo, que son excepcionales, que se han partido el pecho, que han dado todo, pero que el ejército que está fallando, que el ejército corren como gallinas, que el ministro de Defensa esto y lo otro, lo demás allá. Y claro, ¿qué ocurre? Que sí parece que algo de eso hay, porque las fuerzas estas que hemos visto huir en desbandada eran fuerzas del ejército regular. Y son los que guarnecen los flancos de la bolsa, mientras que sus hombres, y que es por donde los ucranianos evidentemente ven el punto débil y se meten, mientras que sus hombres son los que a día de hoy todavía seguían partiéndose el pecho en el centro de Bakhmut. Sí, digamos que el combate dentro de la ciudad lo hace Bakhmut y algunos paraquedistas a lo mejor también. Meten paraquedistas ahí también. También para conocer estas luchas de poder, en el programa que hicimos aquí en Juegos de Poder con Juanjo Prego, contamos también toda la temática del nacionalismo ruso, los juegos internos un poco, que os lo recomiendo a los que estáis viendo AC Principado TV en directo en Telecable, ir al canal de YouTube de AC Principado TV a ver los programas anteriores, que tenemos ahí todos subidos, y veréis un poco el de Juanjo Prego para conocer cómo funciona Rusia por dentro, ¿no? Pues ya podemos ir finiquitando y viendo, ¿no?, si esta ofensiva de Bakhmut va a más profundidad a obtener más territorio en Lugansk, porque yo tengo mi teoría, es decir, Lugansk es la causa de esta guerra, Donetsk y Lugansk es la causa de que Rusia comience su operación especial para restablecer la integridad territorial de los oblasts en la época soviética. ¿Qué pasa? Que si empiezan a perder hasta el objetivo de la guerra, pues todo se les va a caer un poco encima, ¿no? Pues nos veremos. José María, ¿qué piensas tú de esta ofensiva? Que sí, lo que decís vosotros, que es un ensayo general, y el alto Estado Mayor ucraniano es muy prudente, es sabio y prudente, igual que los soldados son aguerridos y audaces y tal, a nivel de alto mando no dan pasos en falso. Son bastante más calmados. Sí. Efectivamente. Pero son como tienen que ser. Y David, hablando con un conocido, dijo una cosa que es dura, pero es verdad que en esta guerra las personas pueden ser reemplazables, pero las máquinas están más limitadas. Es decir, la cantidad de Leopards que puede tener disponible Ucrania o los tanques Challenger que le está a Estados Unidos no son para malgastar, ¿no? Claro. Sí, el material hay que cuidarlo siempre, y más ejércitos que no es el norteamericano o en su época el ruso, que el ruso tampoco está para tirar cohetes, también tiene que cuidar lo suyo. Y sí, pero por desgracia es que lo barato en una guerra es la carne de cañón, y da igual el ejército que seas. Hay ejércitos que procuran cuidar más a su carne de cañón, como por ejemplo Estados Unidos, Ucrania, yo creo que sí, se han intentado cuidarles, pero claro, estamos hablando de una guerra de alto nivel, de alta intensidad, y por desgracia la gente en las guerras muere. Es que claro, las guerras no son videojuegos, la gente muere y
y unos intentan cuidarlo más. Los rusos parece que no tienen mucho, nunca lo tuvieron realmente los rusos, que seguramente ahora los cuidan más que en la Segunda Guerra Mundial, eso seguro, les tienen mayor aprecio que el tenía Stalin en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así están lejos del nivel que puede tener de los estándares occidentales. Occidente para cuidar a su gente. Pero, a ver, cada cultura es de una manera. Pues ya está. Esos pobres soldados ucranianos y también los rusos son peones, ¿no?, en un juego de poderes, sí, que muchos de ellos tampoco deseaban ni querían. Pues vamos a ver cómo sigue esta partida en el mundo. Veremos más escenarios como este de las Malvinas, que fue parte de un juego de poder. Ahí en Guerra Fría, también una dictadura para justificar su situación, y veremos más partidas en la historia, porque al final el presente y el futuro cercano es necesario tomar referencias para entenderlo, ¿no? Y la historia es el mejor referente, ya sabéis, es la maestra de la vida. Muchas gracias a todos los que estáis en Juegos de Poder, espero veros la próxima semana aquí en AC Principado Tigüe.